para el hombre algo muy importante, al igual y junto a los... rescatar o a atender a una persona, y nos ha tocado mucho, ¿no? Muy seguido, ¿no, Alfredo? ¿Te gusta todo esto? ¿Te gusta estar aprendiendo siempre? Gracias, sí, así es. Desde que me decidí estos sacos llenos de flores, de frutas, que difícilmente los vemos en el estado de Oaxaca. Todos tenemos algo que contar, con Isela Sedano. Hola amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos y encontrarnos en este su espacio de Algo que Contar en TV Expresión IS. Ahora tenemos una invitada muy especial porque nos va a platicar de muchísimas cosas que nos es muy interesante, no nada más a los padres de familia, no nada más para los niños, sino para todos los adultos. Es algo con lo que venimos trayendo, jalando y que hemos hecho, la mayoría de nosotros como adultos los conocemos. Son estos beneficios que aporta la preescritura en los niños y que los adultos lo hemos hecho alrededor de toda nuestra vida. Así es que le vamos a preguntar, bueno, ¿por qué este interés en esto? Que nos dé su nombre, que nos diga por qué ellas le ha interesado todo esto. Así es que bienvenida. Y dinos, por favor. Gracias, Isela. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues mi nombre es Rosa Ivette Russell, yo soy de Puebla, tengo muchos años ya viviendo aquí en la ciudad de Oaxaca y bueno, me he especializado en trabajar con niños, en niños pequeños, básicamente la parte de la terapia, ¿verdad? La terapia emocional, pero también muchas de las dificultades que tienen los niños tienen que ver con el ámbito escolar. Entonces, inicialmente, pues yo trabajé con niños de primaria, que es cuando empiezan a tener más dificultades con la lectura, con la escritura, con las matemáticas, con el razonamiento lógico. Pero cada vez con más frecuencia me llegan niños mucho más pequeñitos que ni siquiera han ingresado al nivel primaria, sino que están en el preescolar y desde ahí están empezando ellos a como a entrar en el mundo de las letras, entrar en el mundo de los números, están empezando ya a conocer como algo previo al ingreso a la primaria y es cuando he descubierto algunas cosas muy interesantes que tienen que ver con este tema que ahora les quiero compartir, que son los beneficios de la preescritura. Fíjate que cuando me mencionaste esto, yo lo primero que se me vino a la mente naturalmente, estos los ejercicios que nosotros sí hacíamos en la escuela. Todos los que sean de mi edad van a acordarse de estos ejercicios que hacíamos mucho en la escuela, con estos cuadernos de doble raya generalmente que utilizábamos y que hacía grandes beneficios, desde luego, en soltar la muñeca para la escritura, en hacer trazos más finos, en hilar las palabras, las letras, y separar las palabras. Entonces, creo que esto nos soltaba mucho, hacíamos trazos más finos, trazos más sueltos, aprendíamos ese tipo de letra que ahora ya casi no se usa, que es el tipo de letra manuscrita, sí. Que yo creo, y siempre lo he dicho, que eso te personaliza. Esa es parte de tu personalidad, el escribir con esa letra, porque incluso los grafólogos, ¿no?, ven ese tipo de letra en la letra manuscrita y es cuando hacen los análisis de esta letra. De la otra letra no se puede tanto, o casi no se puede hacer, porque esto te personaliza mucho esto manuscrito y además es la elegancia de la letra. Yo recuerdo de mis abuelos esa letra tan hermosa que tenían, ¿no?, que era elegante, con una sola letra que te pusieran. Yo recuerdo que mi abuela para bordar sus pañuelos ponía una letra nada más del abecedario y se veía hermoso este tipo de letra, cosa que ya se ha perdido. Pero ahora, a ver, platícanos el por qué esa inquietud, por qué se ha quitado, cómo has detectado tú todo esto en estos niños. Bueno, antes nosotros, y dices tú bien, en tu generación, incluso también en la mía, trabajábamos con muchos ejercicios de doble raya, haciendo muchos ejercicios de círculos pequeños, gusanitos que le llamábamos, en fin, estos ejercicios desarrollan la psicomotricidad. Entonces, yéndonos un poquito más atrás,
la escritura es una actividad de tipo fina que requiere muchos músculos pequeños que involucran a las manos, a los dedos, al brazo y partiendo desde el omóplato. Entonces, para que se dé ese movimiento pequeñito, fino, de detalle, primero hay que desarrollar los músculos grandes. Por eso cuando somos pequeñitos, primero empezamos a aprender a saltar, a mover las piernas y los brazos grandes en formas, en movimientos grandes y amplios. Y cuando empezamos con la escritura, deberíamos de empezar a hacer movimientos circulares, hacia atrás, hacia adelante, relacionados con el brazo, pero desde la parte de atrás, comenzando con el omóplato. Y poco a poco ir haciendo ejercicios más pequeños hasta llegar al cuaderno. Es decir, deberíamos de empezar a hacer círculos en una pared, en un piso, ¿sí? Ese es el movimiento correcto, a la derecha y hacia la izquierda, ¿verdad? Y en el sentido en el que escribimos. Entonces, cuando el niño pequeñito logra hacer primero esto a gran escala, después puede ir coordinando su mano de tal manera que va reduciendo el tamaño de los círculos, los gusanitos y los ejercicios de trazo de letras. Y finalmente, deberíamos de pasar a grandes hojas de papel bond o papel craft, ¿verdad? En una gran mesa. Y después pasar a la hoja grande y después a la hoja pequeña y después a la hoja con raya, doble raya o raya sencilla. Eso era lo que pasábamos nosotros en otra época. Incluso no sé si tú recuerdas los libros que tenían impresas las letras, una hoja de papel china y ahí encima uno escribía y esa hasta el sentido de la letra te la mostraban con pequeñas flechitas y tú podías ir siguiendo el movimiento de la letra y eso te ayudaba en el trazo. Actualmente ya no se está haciendo con tanta regularidad, es decir, ya no estamos pasando por este libro ni estamos pasando por estos ejercicios, estamos directamente pasando a la libreta, al trazo de la letra, sin pasar por los ejercicios de psicomotricidad fina. Y fíjate que, bueno, yo pienso, o sea, lo que tú dices es pues muy correcto en todo esto del trazo, de la motricidad, de todo, pero también creo que hay ciertas partes del cerebro que se van activando en el momento que tú empiezas a escribir y empiezas a activarlas con todo este tipo de ejercicios, ¿no? Si pasas directamente a escribir, pues te pierdes como un deportista todo el calentamiento previo para una carrera. No puedes empezar a correr sin tener el calentamiento previo porque surgen muchísimas cosas. Los músculos no se preparan, ¿no? Y puedes llegar a tener hasta accidentes. Yo creo que sucede lo mismo con esto, ¿no? Cuando no hay ese calentamiento previo para que el niño empiece a escribir, pues algo tiene que pasar en el cerebro, ¿no? Porque acuérdate que tú como psicóloga lo sabes, todo va ligado, ¿no? Todo en el cerebro, todo lo manual, todo nos va ligado. Por eso es que existe lo que platicábamos hace ratito, los mantras y todas esas cosas, porque los movimientos repetitivos son los que hacen que el cerebro vaya conectándose con todo. Entonces, no sé, pero sí, yo creo que romper esto se necesita pues un poco de más, ¿cómo te diré? Más estudio, más para volver a regresar a todo esto que a nosotros nos hizo tan bien, que a nosotros nos ayudó tanto y que creo que hay que volverlo a retomar. Yo no sé si en todas las escuelas se ha perdido, si ya en ninguna escuela los hacen, la verdad desconozco todo esto, pero sí he visto que realmente ahora copian ya nada más las palabras, efectivamente, ¿no? Eso es exactamente lo que hacen. La maestra escribe en el pizarrón las letras y los niños las trazan, pero no ubican que el trazo tiene un sentido. Escribimos de izquierda a derecha y también hacemos círculos de izquierda hacia abajo, subimos y luego sacamos la colita de la A, la colita de la G, sí, tiene un sentido, ¿verdad? Ahora los niños solamente ven la figurita, porque eso es lo que ellos distinguen, y la trazan como ellos pueden.
Así que lo que estoy yo viendo mucho en niños muy pequeños es que trazan de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, ¿sí? Prácticamente están tratando de copiar la imagen, pero no están haciendo un trazo correcto. Y entonces, esto no es responsabilidad de ellos, es porque no pasaron por el proceso natural de primero ejercitar el brazo, los dedos, la mano para hacer este trazo. Tú puedes recordar que cuando hacíamos ejercicios para escribir manuscrita, precisamente nos decían que tenía que estar ligeramente levantada la mano. No puede estar totalmente recargada porque entonces no se da un movimiento natural, ¿verdad? Bueno, esto es algo que ya no ocurre. Y entonces eso supongo que también es consecuencia de que ahora ya no pasan por los dos tipos de letra que antes nosotros en primaria sí hacíamos. Teníamos que escribir la letra script o manuscrita y además la letra de molde. Nos enseñaban las dos. La letra de molde es la que está separada, cada fonema en un sitio diferente, no van ligadas. Bueno, al pasar por, al evitar este tipo de escritura, script, la de molde es trázala como se ve, pero también tiene un sentido. Y el sentido tiene un origen, y el origen tiene que ver con esto que acabas de decir. Las funciones cerebrales superiores se van desarrollando poco a poco y tiene que ir de menos a más en la dificultad. Y nosotros estamos actualmente sometiendo a los niños muy pequeñitos y niños que ingresan recién a primaria al grado máximo de, digamos, de esfuerzo. No vamos de menos a más, sino directamente al copiado de la letra, ¿verdad? ¿Y esto qué implica? ¿En qué puede afectar a los niños que directamente escriban, como lo estás mencionando, las letras de esa forma? Porque, bueno, nuestro cerebro está acostumbrado a leer como al escribir de izquierda a derecha, al contrario del hebreo, que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y así se lee, pero nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Qué consecuencias puede tener en este desorden, digamos, en que ya no escribes exactamente de izquierda, a derecha, sino que ya lo haces en forma libre, que si quieres copiarla de acá para acá, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en este desorden, ¿qué consecuencias puede haber? En el ámbito específicamente escolar hay muchos pequeños detalles. Si uno no traza las letras en el mismo sentido, te tardas más escribiendo. Por lo tanto, ellos tardan más escribiendo lo que pone la maestra en el pizarrón y después para hacer su tarea tardan más, ¿sí? Porque este movimiento es totalmente natural, de izquierda a derecha es natural y a la inversa tardamos más tiempo, ¿verdad? En trazar de acá para allá y luego volver a regresar a trazar en el mismo sentido. No hay como una secuencia lógica. Ese es el primero de los problemas, que tardan mucho más en escribir. Después hay niños que cuando se les pone una hoja, ellos no saben que siempre empezamos a leer y escribir de izquierda a derecha, no hay esa conciencia. Por lo tanto, empiezan los renglones a la inversa o escriben a la mitad de la hoja en cualquier punto. ¿Por qué? Porque no hay un sentido de referencia. Y entonces eso también les crea problemas a la hora que hacen un trabajo mal terminado, dejaron espacios en blanco que la maestra los hace repetir, borraron demasiado y entonces la hoja se manchó y hay que volver a hacer la tarea. Todo eso te quita tiempo y los niños terminan desesperándose, ¿sí? Cuando somos grandes y entrando secundaria, preparatoria, universidad, un maestro ya no te dicta. Tú tomas las notas a la velocidad que puedes, ¿sí? Imagínate escribiendo despacio. ¿Qué habilidades, qué posibilidades tienes de anotar la mayor cantidad de palabras con un contenido sustancioso si tu escritura es lenta? ¿Verdad? Y entonces vamos evitando lo más posible la escritura, que también ya vamos en esa dirección, ¿verdad? Mucho electrónico, poca lectura y poca escritura. Pero la consecuencia principal es de tipo escolar, pero también hay algunos problemas a nivel funcional. Eso es lo que te iba yo a preguntar precisamente. O sea, estamos hablando de el nivel, bueno, la
prontitud para escribir los dictados del maestro, y como bien dices, y esto se está olvidando, está pasando ya a segundo término, porque ya ahora toman el teléfono y graban todo, ¿no? Una grabadora y se graba todo. Pero a nivel cerebral, a nivel sentimental, a nivel emocional, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, lo que sucede es que cuando un niño tiene constantemente errores, que se los marca la maestra y se los marca la mamá en casa, y por esa razón sale mal en los exámenes y sus calificaciones son bajas, es un niño desmotivado. Pierde el interés por la escuela, pierde el interés por visualizarse a futuro estudiando y preparándose para una carrera. Entonces, con el tiempo vamos minando el entusiasmo de los niños por participar, por promover, por arriesgarse, por tomar la iniciativa, por redactar un cuento, por leer una novela. ¿Por qué? La cantidad de fracasos pequeños que van teniendo a diario los fastidia. Terminan cansados de estudiar, de la escuela. Entonces, ¿qué resuelven? Dejar la escuela tempranamente, sentirse siempre devaluados. No soy suficientemente bueno para la escuela, no soy suficientemente bueno para la maestra, para mi mamá, para mi papá, me equivoco con frecuencia, ¿sí? Entonces, a nivel personal, pues obviamente baja la estima, baja el sentido de autoconcepto, no me siento suficientemente bueno porque casi en todo lo escolar fracaso, ¿sí? Y por consecuencia, también la ortografía es una consecuencia posterior. Una mala escritura trae una mala ortografía, una mala lectura trae una mala ortografía, son exámenes reprobados, ¿sí? Grados reprobados, hastío por la escuela, y enfocan su interés en otras cosas en donde sientan que son muy buenos. Más aptos. Más aptos. Claro, fíjate que esto que dices, sí, es muy lógico, pero ahora la pregunta es, ¿el programa en las escuelas ya no contempla estos ejercicios de preescritura? ¿Ya no los contempla dentro de su programa para estos niños? ¿Los ha quitado? Porque antes estaban contemplados, como tú bien decías, había hasta los libros, estaba todo esto. ¿Ahora ya no los contempla? Pocas escuelas son las que todavía mantienen ese método, digamos, y creo que básicamente son algunas escuelas privadas, ¿verdad?, que todavía pasan por esta etapa, pero me parece que la mayoría de programas de escuelas de gobierno ya no, por lo menos en mi experiencia personal, en donde he trabajado aquí en Oaxaca con niños muy pequeñitos, que la mayoría son niños pequeños que van a ingresar de tercero de preescolar a primero de primaria, provienen de escuelas de gobierno que pasan también a una escuela de gobierno. Entonces, en la evaluación inicial se le llama prueba de admisión, que contempla habilidades de psicomotricidad, lectoescritura, nivel de maduración, para tener una idea de cuál es el parámetro de estos niños. Es ahí en donde he encontrado más frecuentemente esta condición. Entonces, no puedo decir que haya sido generalizado, que se haya eliminado por completo de todos los programas educativos, pero sí de la mayoría de escuelas de gobierno, por lo menos aquí en la ciudad, sí ha sido ese tema frecuente en los niños en los que yo he evaluado y revisado. Y la sugerencia, ¿qué sugerencia harías tú para los padres, para los maestros, con respecto a esto? Bueno, yo lo estoy tratando de hacer de manera muy, digamos, muy directa, muy sencilla, no a nivel institucional, pero sí por lo menos de algunos chiquititos que provienen de la misma escuela, ¿sí?, sentarme a platicar con su directora y hacerle esta observación que quizá ellos no notan porque solamente van a trabajar con niños de preescolar y no van a ver qué es lo que ocurre cuando pasen a primaria, ¿sí? Entonces quizá es un granito de arena que se va aportando. A otro nivel también se puede hacer en casa, ¿verdad? Estoy yo buscando también la asesoría de una maestra que trabaja en preescolar, que es conocida mía, asesorarme un poco para ver si en casa, que hay niños pequeños, se pueda implementar en casa. Yo les decía a las mamás, compren esos libros,
que tienen la hoja de papel china y hagan 1 o 2 páginas, vaya, según la asesoría que esperamos que nos dé una maestra, que hagan 1 o 2 ejercicios en su casa cada tarde, más aparte lo que les deja la maestra. Es decir, si no podemos con el sistema, porque no depende de nosotros el cambio del programa, por lo menos a nivel personal, sí lo hagamos con los nuestros. Entonces, nada nos cuesta comprar el libro o los libros de caligrafía y de ejercicios y hacerlo en casa. Pero sí necesitamos un poquito de asesoría. Eso es lo que por lo menos yo estoy haciendo y sentándome a platicar con todos los papás de los niños que yo evalúo y explicarles esta condición para que ellos tengan posibilidades de hacer algo al respecto, porque los papás esto no lo pueden ver. Ellos mandan a sus pequeñitos esperando que se les enseñe lo que se necesita y ya. ¿Sí? Bueno, necesitan también los papás involucrarse más entonces sí, en todo esto, ¿no? Pero además, ¿habría alguna diferencia? Ya mencionaste muchas de las consecuencias que pueden surgir a través de no hacer estos ejercicios de preescritura, pero ¿tú has visto la diferencia entre algún niño que haga estos trabajos de preescritura y un niño que no? Sí, a nivel de quinto, sexto de primaria son niños que tienen más confianza a la hora que escriben. Por ejemplo, yo les digo, revisa un cuento y luego cuéntamelo y después escribe lo que me contaste. Y son niños que efectivamente hacen el ejercicio, me cuentan a mí el cuento y después, sin más, toman su hoja y escriben, sin temor. Y los niños que no han pasado por esta clase de ejercicios de preescritura, donde la escritura suele ser difícil, un tema difícil, no algo ligero, light, solamente como un instrumento, sino como un reto verdaderamente, estos niños batallan mucho para pasar a este nivel. Es decir, sí pueden leer un cuento, sí pueden contarme un cuento, pero problema a la hora que les pongo la hoja y quiero que lo escriban. No saben por dónde empezar a escribir, qué palabra empiezan a escribir primero, les cuesta mucho trabajo hilar una idea y luego pasarla al papel. Porque cuando nosotros escribimos, la escritura es solamente el puro canal de comunicación, ¿verdad? De lo que está acá hacia el papel. Pero los niños que tienen dificultades para escribir, la pura escritura se vuelve un desafío por sí mismo. Por lo tanto, les cuesta mucho trabajo crear una idea, armar una oración, ¿verdad? Porque en cuanto la empiezan a escribir, tienen tantas dificultades a la hora que escriben que ya no se acuerdan de la idea, que ya olvidaron la oración que habían armado, que ya no pusieron atención en el dictado de la maestra. ¿Por qué? La pura escritura está siendo complicada en sí misma. Y entonces evitan lo más que pueden redactar, escribir, hacer una sintaxis. Ahora imagina en un nivel de preparatoria o de universidad donde tienen que hacer un poema, donde hay que redactar una sinopsis, donde hay que hacer un resumen, donde hay que hacer un ensayo sobre un tema, que es el desarrollo de un tema que más o menos manejen o dominen. Fíjate qué importancia, ¿no? Qué importancia tiene algo tan sencillo, que generalmente, pues como tú bien dices, si ya no está en todos los programas que tiene la SEP, que tiene todos estos, o no sé qué está pasando, o están obviando todo este proceso para acelerar el aprendizaje de los niños en decir, bueno, pues nos vamos directamente a la escritura y nos ahorramos todo este proceso de preescritura. Qué importante es darle importancia a todos estos detalles tan finos, tan pequeños y tan importantes, porque estamos hablando, ahora sí que, como el cuento del que se perdió un clavo y por ese clavo se perdió el reino. No sé si saben ese cuento del caballo que se perdió el clavo para la montura y por eso ya se perdió el reino porque no llegaron a tiempo. Sucede lo mismo con esto, ¿no? Algo tan pequeño que puede ser, otra vez, esta destreza en las manos del niño en esta preescritura puede ser tan importante para su desarrollo como profesional, como ser humano, porque entonces vamos a perder en estas generaciones esa capacidad de conectarnos, como tú bien dices, en ese canal
que es nuestra mente para poder escribir. Serían a perder los escritores, ¿no? Se perdería toda esta magia, porque ya se ha perdido mucho. Fíjate que a mí en lo personal me encanta escribir a mano todo lo que yo escribo, deslizar cómo se desliza la tinta en el papel, ese olor a papel y a tinta es lo que llena los que escribimos, ¿no? Entonces imagínate empezar a perder todo esto. ¿A dónde nos está llevando? A escribir todo nada más electrónicamente, pero aún ahí necesitas esa conexión, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos estamos esperando para las próximas generaciones? ¿Qué va a ser de las próximas generaciones? ¿A dónde vamos a llegar? Imagínate ahorita que acabas de decir eso, tú eres escritora y cuando escribes es un proceso, es una magia, como dices tú, deslizar el bolígrafo por la libreta. Es una conexión completa, es un proceso completo. Y el escritor normalmente escribe primero a mano. Hay muy pocas personas que utilicen una máquina. Bueno, hay algunos que ya, ¿verdad? Pero en estas generaciones que también son muy electrónicos, son mucho de utilizar estos dedos para los celulares, para las tabletas, para las computadoras, ya no pasan por este proceso. Entonces, pues es quizá una de las, digamos, de los antecedentes de lo que va a ocurrir en las generaciones que estamos creciendo ahora, precisamente. Gente casi 100% electrónica, por llamarla de alguna manera, los famosos millennials, ¿no? Tienen otras habilidades mentales, tienen otras habilidades, no se desprecia lo que ellos traen, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que van a ir cayendo en el desuso, como estos ejercicios de preescritura, que a mí me parece que merecen ponerse un poquito de atención, porque ellos pueden tener mucho más potencial, ¿verdad? Si les ayudamos por este proceso. Y creo que la etapa más apta para hacer esto es el preescolar, porque en la primaria prácticamente ya estamos hablando de la lectura, digamos, formal, ¿verdad? Ya estamos hablando de palabras, estamos hablando de frases. Para entonces se espera que los chiquitines ya conozcan el abecedario completo, ya por lo menos sean silábicos, si es que no son alfabéticos, que significa alfabético es un niño que ya escribe cada fonema en el lugar correcto y puede separar las letras correctamente, ¿verdad? Entonces, el preescolar puede ser la etapa ideal en la que ellos puedan hacer esto, y además lo hacen a manera de juego, porque no necesitamos llegar hasta la libreta. Ellos lo hacen jugando con grandes hojas en el piso, con grandes hojas en la pared, ¿verdad? Con colores, porque incluso es lo que hacíamos. Yo me acuerdo que en la primaria pues era el momento de descanso que nos ponían a nosotros. Después de una mañana de aprender todo lo que venía dentro del programa que tenían establecidos en las escuelas, nuestro momento ya de descanso era, antes de salir, sacar el cuaderno de doble raya y empezar con los colores a dibujar todo esto, como dices, bolitas, rayitas, y era el descanso. Ya cuando nosotros llegábamos a eso, ya sabíamos que era nuestra hora de descanso para prepararnos a la salida. Era un momento hermoso, ¿no? Porque ya sacábamos nuestros colores, poníamos todo de diferente color, era ese momento especial para nosotros, pero ahora vemos que se están perdiendo, como tú bien dices, ¿no? Perdiendo unas cosas a lo mejor para recuperar otras, para adaptarse a lo nuevo que viene. Pero ¿tú crees que sería conveniente recuperar estos ejercicios? A mí me encantaría, yo de hecho lo promuevo mucho con las mamás, lo promuevo con mis sobrinos, lo promuevo con los niños con los que trabajo, invito a sus papás a hacerlos, a hacer esta observación, porque veo que muchos niños desde que llegan conmigo me dicen, es que me canso mucho, y la mamá dice que el niño todas las tardes se queja de, es que me duele mi mano, es que me canso mucho. Claro, porque está haciendo un gran esfuerzo. Ahorita que dijiste acerca de los ejercicios que hacías a la hora de la salida con colores, también tenían un sentido, estaban punteados, las líneas horizontales y las líneas verticales tenían puntitos, era una guía, te ayudaban. Ahora ya no,
Está la figura completa y la tienen que trazar. Ahora ya no hay ayuda, ni siquiera en la línea horizontal de base, ni tampoco en el trazo de la línea formal o de la figura o de la silueta. Ya tampoco hacen muchos ejercicios de estos. Entonces, pues bueno, yo promuevo mucho los ejercicios de preescritura, además de todos los que tienen que ver con el razonamiento lógico, que es material concreto, es decir, con juegos, porque el niño muy pequeñito todavía no puede pensar ni imaginar acá, necesita el material concreto, armar, construir, desensamblar, quitar, poner, meter, ¿sí? Pero los ejercicios de escritura también es un paso importante, ¿sí? Porque requieren la psicomotricidad fina, ensartar en una aguja pequeñas cuentas, aritos en una agujeta. Eso es el desarrollo de la psicomotricidad fina, que tampoco no se hace mucho en la escuela. Entonces, no lo hacen acá y también, obviamente, pues afecta a la parte de la escritura. Es decir, si hiciéramos también esos ejercicios, no solamente de escritura, sino de coordinación fina, con materiales pequeñitos de ensartar, acomodar, alinear, agrupar, estamos trabajando con los dedos, estamos trabajando con el control, precisión y control de las manitas pequeñitas, y ayuda al niño a permanecer sentado en la mesita, quieto hasta que termine el material. Cuando se acaba la actividad, guarda el material, se vuelve a sentar y espera. Y esa rutina les ayuda también a la atención, a la memoria, a la concentración, a ser niños ordenados, no niños que corren por todos lados porque no hay un límite. Sí, fíjate que qué interesante es todo esto y qué interesante es que las mamás y los maestros aprendan a valorar todo esto y a conocer, ¿no?, todas estas disciplinas, todas estas formas para que el niño llegue, pues llegue la mamá y el maestro a obtener lo mejor del niño, porque realmente lo que estaba yo escuchando hace un momento también, o sea, lo ideal es sacar lo mejor del niño. Es verdad. ¿No? Y entonces esa es la parte de la educación, eso es realmente la educación. Entonces qué interesante es conocer todo esto para poder sacar toda la capacidad que tiene el niño, porque los niños tienen una capacidad impresionante para todo, simplemente hay que encauzarlos, porque se van a volver, si no encauzamos todo eso como dicen, como el Niágara, tiene toda la fuerza, pero si no encauzamos esa fuerza para que nos dé energía, pues destruyen, porque de alguna forma tiene que encauzarse todo eso, esa finura, esos trazos, todo eso hacen maravillas dentro del cerebro, dentro de la personalidad del individuo, ¿no? Claro, yo invito siempre a los papás, a los niños felices, ¿verdad? Les encanta ir porque parece una escuelita, ¿verdad? Pero también se trata de que papá y mamá entiendan cuál es el objetivo, entiendan el sentido y lo repliquen en la casa. Muchos papás me preguntan, ¿y qué compro? ¿Qué materiales compro? Bueno, vayan a las tiendas de material didáctico, no compren juguetes que ya tienen todo, sino cosas para construir, materiales para armar, desensamblar, juegos de mesa, algo que estimule al niño a permanecer sentado, permanecer atento y trabajar con sus manitas. Por eso hay tanto material de edades, ¿verdad? Cada una apropiada, y además colaboran también, los ayudan en la parte, digamos, académica o escolar, pero también en la convivencia. Entonces, sentarse con tu hijo a hacer pequeños ejercicios de preescritura con colores o crayolas, porque no lo incluye la maestra, ¿verdad? Pero contigo es una actividad recreativa, divertida, vamos a jugar a hacer figuras de colores, tú y yo, tú haces una hoja, yo hago otra, yo lo hago aquí, tú en tu libro, yo lo hago en grande y tú en chiquito, yo lo hago en el pizarrón y tú lo haces en tu libreta. Es una actividad de convivencia con el niño y entonces no parece tarea, ¿verdad? No parece tarea, parece un juego entre mamá y yo que hacemos antes o después de la tarea que me deja la maestra de la escuela. Sí. Solo el puro enfoque puede hacer la diferencia, ¿tú lo puedes ver?
Sí, realmente sí, hay mucho de lógica y de razón en todo esto que estás diciendo. Y además, bueno, aparte de todo el beneficio que obtiene el niño, también es un plus, ¿no? La convivencia de la mamá con el niño en todas estas actividades, que el niño lo va a recordar por siempre, ¿no? Y pues ya para terminar y para concluir esto, me gustaría que les comentaras toda la conclusión de esto. ¿Qué opinarías, qué aconsejarías, qué dirías? No nada más a las mamás, sino también a los maestros que a veces por la premura, por la rapidez de hacer las cosas, de estar a veces en otras cosas, se les olvida que la parte fundamental es el niño, es el aprendizaje del niño, es lo que el niño se logre llevar, pero que además lo disfrute. Porque como tú dices, ahorita hacer una letra para ellos es una gran carga, ¿no? Cuando para nosotros que hicimos todos estos ejercicios era una felicidad, ¿no? Hacer una letra, lo que te decía, es deslizar el lápiz, el bolígrafo por la hoja, es ese olor rico, es todo esto, que era una felicidad que nos daba a nosotros el escribir, y que ahora a los niños se les vuelva una carga y todo esto. Entonces, ¿qué consejo para finalizar les darías te digo, a los padres y a los maestros, para hacer en lugar de una carga el escribir para los niños un disfrute, algo mágico, algo bonito, que ellos, lejos de buscar ya lo electrónico nada más, busquen un papel, un lápiz para escribir, para expresarse, para decir, tan bonito que era antes, que hasta los compañeritos de la escuela y todo, por medio de recaditos todos, ¿no? Nada, no eran mensajitos en el teléfono, sino era el recadito escrito, cuando el niño se le declaraba a la niña con el corazoncito, cuando la amiga ya se enojaba con la otra donde le decía ya la cortamos y le mandaba el recadito. Entonces, toda esta magia de esta escritura, que ojalá y no se pierda, ojalá y la podamos rescatar de verdad, porque es algo maravilloso. ¿Qué consejo les darías? Bueno, mi consejo para los maestros es que cumplan con sus programas escolares, porque no se espera que hagan otra cosa diferente, pero que no salten esta parte tan importante de la preescritura, que puede convertirse en una actividad divertida para el niño. La mejor edad sería para en el preescolar, es decir, la invitación sería básicamente para los niños de preescolar, o los maestros que están en los primeros años, primero, segundo y tercero. Es importante que los niños aprendan las letras y aprendan los números y las secuencias, pero el trazo también es un paso importante. Entonces, si tu maestro, maestra, tienes pequeñitos de ese grado, de esa edad en tu trabajo, te invito a que tú incluyas o adhesiones, sumes esta clase de actividades o ejercicios aparte del programa escolar, es decir, lo integres para que esto puedas encontrar un buen resultado, si no para los años en los que tus niños están contigo, sí para los años posteriores. Y para los papás y las mamás, participen con sus hijos en las tareas. Yo he visto mucho que muchos niños que van a la terapia, ellos no van a sentarse en una sala a ser cuestionados o no tiene el mismo formato que los adultos. Una sala de terapia para niños es una escuelita con materiales didácticos, una mesa de su tamaño. Ellos agradecen mucho cuando papá y mamá entran a la sesión y a veces dicen, es que es la única hora en la que mi mamá juega conmigo. Si eso dicen a la psicóloga, imagínate cuánta necesidad tienen de que tú como papá estés con ellos, un ratito te sientes en la tarde. Hay niños que se les puede ver el sentimiento que dicen, es que ayuda a mis hermanitos, conmigo nunca se sienta mi mamá a hacer la tarea. Este momento para ellos es importante, no importa si son 20 minutos o 30 o 10, pero siéntate con tus hijos a ser parte de esa tarea y no estés en tu celular, ni en la televisión, ni atendiendo otras cosas en el tiempo en el que estás con tus hijos. Es tiempo para ellos. Otra cosa que también los invito es, lean un cuento juntos, un poquito antes de dormirse. Lean cuentos pequeñitos, no grandes novelas o cuentos de 2 o 3 hojas, porque entonces se van a dormir más tarde de lo que esperan. Poquito tiempo, pero lean con ellos. Puedes leer tú, pueden leer ellos,
pueden leer los dos un fragmento. Ese tiempo de calidad es el que más van a valorar tus hijos. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer independientemente de que no esté dentro del programa escolar. Tú como papá te puedes involucrar con tus hijos. Te invito a que lo hagas. Es una experiencia que no te va a durar muchos años con tus niños y que bien vale la pena. Gracias. Pues muchas gracias, porque creo que los papás y los maestros vamos a agradecer todo esto, no nada más los papás, sino los abuelos y todos. Te agradecemos todos estos conceptos, porque lo que tú dijiste sí es cierto, más vale calidad que cantidad. Así es que, amigos, pues ya vimos esta importancia de estos ejercicios de preescritura. Pues los dejamos y nos vemos en otro de sus programas, Algo que Contar.